Continuamos con La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Dagny se despertó porque el ruido de las ruedas había cambiado. Ahora era irregular, con repentinos y breves chirridos que sonaban como quebradas risas histéricas mientras el vagón se movía con fuertes bamboleos. Sin necesidad de mirar el reloj, se dijo que estaban circulando por el tramo de la Kansas Western y que habían iniciado el largo rodeo hacia el sur desde Kirby, Nebraska. El tren estaba medio vacío, ya que poca gente se había animado a cruzar el continente en el primer Comet puesto en circulación tras la catástrofe del túnel. Le había ofrecido un dormitorio al vagabundo y luego se quedó a solas con la historia que le había contado. Quería reflexionar sobre ella y sobre las preguntas que pensaba formularle al día siguiente, pero su mente estaba congelada, igual que la de un espectador que contempla un drama incapaz de reaccionar. Le pareció haber comprendido, aunque sin querer admitirlo, el significado de la situación sin necesidad de otras preguntas. Moverse era la palabra que latía en su cerebro con peculiar insistencia, como si el movimiento se hubiera convertido en un fin en sí mismo, en algo crucial, absoluto e inevitable. A través del débil velo del sueño, el sonido de las ruedas había sostenido una carrera con su creciente tensión. Se despertó varias veces, presa de un principio de inexplicable pánico que le hacía incorporarse en la oscuridad, pensando perpleja: ¿qué fue eso? Luego se tranquilizaba y se respondía: nos movemos, todavía seguimos en movimiento. Aquel tramo de la Kansas Western era peor de lo que había imaginado, a juzgar por los ruidos de las ruedas. Ahora el tren la estaba alejando cientos de kilómetros de Utah y había sentido un ferviente deseo de bajarse, escabullirse de todos los problemas de Taggart Transcontinental, buscar un avión e ir directamente a ver a Quentin Daniels. Quedarse en el vagón le había costado un gran esfuerzo de voluntad. Seguía tendida en la oscuridad, escuchando el rumor de las ruedas y pensando que solo Daniels y su motor seguían constituyendo una especie de punto brillante hacia el que se sentía atraída. Pero, ¿de qué le serviría ahora el motor? No encontró respuesta. ¿Por qué estaba tan segura de la desesperada necesidad de apresurarse? Tampoco consiguió aclararlo. Llegar a él a tiempo era el ultimátum que le dictaba su mente y se aferró a él sin indagar más. Aunque no la formulara en palabras, conocía la razón. Necesitaba el motor, no para arrastrar trenes, sino para mantenerse ella misma en movimiento. No oía ya el acento del cuarto tiempo entre los chirridos confusos de los rieles, ni tampoco los pasos del enemigo, tan solo la desesperanzada estampida del pánico. Llegaré a tiempo, llegaré primero y salvaré el motor. No se detendrá, no se detendrá, no se detendrá. Pensaba semidormida cuando algo la despabiló repentinamente. Las ruedas se habían detenido. Por unos instantes permaneció inmóvil. Tratar de comprender el silencio total que la envolvía era como el inútil intento de visualizar lo inexistente. No podían percibirse atributos de la realidad, nada excepto su ausencia, sin ruidos, como si se encontrase sola, sin movimientos, como si aquello no fuera un tren, sino una habitación, sin luz, como si estuviera en un espacio desprovisto de objetos, sin signos de violencia ni de desastre físico, como si se viviera en un estado en que el desastre ya no fuera posible. En el momento de comprender la naturaleza de ese silencio, su cuerpo se irguió, describiendo una curva inmediata y violenta, cual un grito de rebelión. Cuando levantó la persiana de la ventanilla, su chirrido cortó el silencio como un cuchillo. No había nada afuera, excepto vacíos espacios de pradera. Un fuerte viento deshacía las nubes y la luz de la luna caía sobre llanos tan muertos como aquellos de donde procedía. Presionó automáticamente el interruptor de la luz y el timbre para llamar al mozo. La luz brilló, llevándola de nuevo a un mundo racional. Consultó su reloj, era poco más de medianoche. Miró por la ventana trasera, las vías se extendían en línea recta y a la distancia vio unos faroles rojos en el suelo, colocados intencionalmente para proteger el extremo del tren, lo que le confirió cierta seguridad. Volvió a oprimir el timbre y esperó. Se dirigió al final del vagón, abrió la puerta y sacó un poco el cuerpo para contemplar el tren.
Unas cuantas ventanillas estaban iluminadas en la larga franja de acero, pero no vio figuras humanas ni signo de actividad alguna. Volvió a cerrar de golpe, retrocedió y empezó a vestirse con movimientos repentinamente tranquilos y rápidos. Nadie acudió a su llamada. Cuando se apresuraba a ir al coche siguiente, no sintió miedo, incertidumbre ni desesperación. Nada aparte de la necesidad urgente de actuar. No había ningún empleado en aquel vagón ni tampoco en el siguiente. Recorrió a toda prisa los estrechos pasillos sin encontrar a nadie. Las puertas de unos compartimentos estaban abiertas y se podía ver a los pasajeros sentados, vestidos o a medio vestir en silencio, esperando. La miraron furtivamente, mientras ella pasaba a toda prisa, como si supieran lo que andaba buscando, como si supieran quién era y esperasen que alguien se acercara a resistir lo que ellos no estaban enfrentando. Continuó su camino por la médula espinal de un tren muerto, notando la peculiar combinación de compartimentos iluminados, puertas abiertas y pasillos vacíos. Nadie se había atrevido a salir, nadie había querido hacer la primera pregunta. Atravesó corriendo el único vagón de asientos en el que algunos pasajeros dormían en extrañas posiciones, mientras otros, despiertos y tranquilos, permanecían sentados como animales que esperan un golpe, sin intentar siquiera evitarlo. Al final del vagón se detuvo al ver a un hombre que había abierto la puerta y miraba hacia afuera con aire interrogante, hacia la oscuridad, dispuesto a bajar del tren y que al oírla se había dado vuelta. Pudo reconocer su cara. Era Owen Kellogg, el que había rechazado el futuro que una vez le había ofrecido. «¡Kellogg!», exclamó, con un sonido risueño en su voz como el grito de alivio de quien encuentra otro ser humano en el desierto. «Hola, señorita Taggart», respondió el otro, con una sonrisa en la que se observaba cierto incrédulo placer y también cierta perplejidad. «No sabía que estuviera usted en el tren». «Vamos», le ordenó ella como si fuera todavía un empleado del ferrocarril. «Creo que estamos en un tren congelado». «En efecto», respondió él y la siguió obediente. No era necesaria ninguna explicación. En muda comprensión ambos respondían a la llamada del deber. Parecía natural que entre los centenares de personas que viajaban en el convoy hubieran de ser ellos dos los que se enfrentasen al peligro. «¿Tiene idea de cuánto llevamos aquí parados?», preguntó Dagny mientras atravesaba el vagón siguiente. «No», repuso Owen. «Cuando desperté ya estábamos detenidos». Atravesaron todo el tren sin encontrar a ningún empleado, ni a los camareros del coche comedor, ni a los guardafrenos, ni al guarda. De vez en cuando se miraban en silencio, conocían los relatos relacionados con abandonos de trenes y tripulaciones que desaparecían en súbitos arranques de rebelión contra la servidumbre. Al final del tren bajaron. Nada se movía a su alrededor excepto el viento que les daba en la cara. Subieron rápidamente a la locomotora. El faro delantero seguía encendido y su haz de luz se extendía como un trazo acusador en las tinieblas, pero la cabina de los maquinistas estaba vacía. El grito de desesperado triunfo de Dagny estalló en muestra de aprobación. «¡Bien por ellos! ¡Son seres humanos!». Se interrumpió perpleja como si acabara de escuchar la voz de un desconocido y vio que Kellogg la miraba curioso con una sutil sonrisa. Era una vieja locomotora de vapor, la mejor que la compañía había podido proporcionar al Comet. El fuego estaba casi apagado y la presión era muy baja. Por el gran parabrisas situado frente a ellos pudieron ver cómo la luz del faro caía sobre una serie de durmientes que debían correr a su encuentro, pero que ahora yacían inmóviles como los peldaños de una escalera. Ella tomó el libro de registro para saber quiénes integraban la tripulación del tren y descubrió que el maquinista era Pat Logan. Entonces bajó lentamente la cabeza y cerró los ojos, recordando aquel primer trayecto sobre una vía azul verdosa que debió permanecer impreso en la memoria de Pat Logan del mismo modo que en la suya durante las silenciosas horas de su último viaje. «Señorita Taggart», dijo Owen Kellogg suavemente y ella levantó vivamente la cabeza. «Sí», repuso, «sí». Su voz carecía de color, pero en ella sonaba el tintineo metálico de quien adopta una repentina decisión. «Tenemos que hallar un teléfono y pedir
Otra tripulación, miró el reloj. Teniendo en cuenta la velocidad que llevábamos, debemos estar a 120 kilómetros de la línea estatal de Oklahoma. Creo que la estación de Bradshaw es la más próxima. Estamos a unos 45 kilómetros de allí. ¿Nos sigue algún otro tren Taggart? El próximo es el 253, el transcontinental de carga, pero no llegará hasta las 7 de la mañana y eso si no está retrasado, cosa que dudo. ¿Solo un tren con mercaderías en 7 horas? Dijo involuntariamente con cierta nota de ultrajada lealtad hacia el gran ferrocarril con el que siempre había estado tan orgulloso de colaborar. La boca de ella se movió en una leve sonrisa. Nuestro tránsito transcontinental ya no es el mismo que en su época. Él asintió lentamente. Supongo que ningún tren de Kansas Western viene hacia acá, ¿verdad? No lo sé exactamente, pero creo que no. Kellogg miró los postes que flanqueaban la vía. Espero que los teléfonos de Kansas Western funcionen. A juzgar por el estado de esa vía, las posibilidades son escasas, pero debemos intentarlo. Sí. Dagny se volvió para partir, pero se detuvo. Si bien comprendió que era inútil decirlo, sus palabras surgieron involuntariamente. Los faroles de advertencia que pusieron al final del tren son extraños, dijo. Esa gente ha demostrado preocuparse más por la vida de otros que su país por la de ellos. Él la miró con un gesto delicado y con un tono enfático dijo, en efecto, señorita Taggart. Al bajar la escalerilla por el costado de la máquina, vieron a un grupo de pasajeros esperando junto a la vía y a unas cuantas figuras más que iban saliendo del tren para unirse a ellos. Gracias a cierto instinto peculiar, los que hasta entonces habían estado sentados, esperando, llegaron a la conclusión de que alguien había asumido la responsabilidad de la situación y en consecuencia ya podían dar señales de vida. La contemplaban con aire de interrogante expectativa a medida que se acercaba. La palidez de la claridad lunar parecía disolver sus caras, poniendo de relieve la cualidad que todos poseían en común, cierto aire de precavida apreciación, en parte miedo, en parte súplica, en parte impertinencia. ¿Alguno de ustedes desea hablar por todos?, preguntó Dagny. Se miraron entre sí, pero no hubo respuesta. Muy bien, no es preciso que hablen. Soy Dagny Taggart, vicepresidenta de operaciones de este ferrocarril. Y se produjo una leve conmoción en el grupo, entre movimiento y susurro muy parecido al alivio, y seré yo quien les explique lo ocurrido. Este tren ha sido abandonado por su tripulación. No ha habido ningún accidente físico y la locomotora está intacta, pero no tenemos a nadie que la conduzca. Es lo que los periódicos llaman un tren congelado. Saben lo que eso significa y saben también las razones que lo provocan. Quizás incluso las conocieran antes de ser descubiertas por quienes esta noche nos han abandonado. La ley les prohíbe hacerlo, pero de nada sirve ahora lamentarlo. Una mujer gritó súbitamente con la interrogadora petulancia de la histeria. ¿Qué vamos a hacer? Dagny la miró. La mujer forcejeaba como si quisiera sumergirse todavía más en el grupo, colocar más seres humanos entre ella y el vacío de la inmensa llanura disuelta en claridad lunar, en la muerta fosforescencia de una energía impotente e inútil. Sobre la camisa de dormir se había puesto un abrigo que llevaba medio abierto y su protuberante estómago sobresalía bajo la fina tela con esa vaga obscenidad que afea toda revelación de la contextura humana. Por un instante, Dagny lamentó tener que continuar. Voy a recorrer la vía en busca de un teléfono, respondió con voz tan fría y escueta como la luz de la luna. Hay teléfonos de emergencia cada 8 kilómetros. Pediré una nueva tripulación, lo cual lleva tiempo, así que por favor entren al tren y mantengan todo el orden posible. ¿Y las bandas de delincuentes?, preguntó otra mujer con tono nervioso. Es verdad, repuso Dagny. Será mejor que me acompañe alguien. ¿Quién quiere hacerlo? Pero había entendido mal a la mujer. No hubo respuesta y nadie la miraba ni tampoco se miraban entre sí. No había ya ojos, sino solo óvalos húmedos brillando en la noche. Se dijo que aquellas eran las personas de la nueva era, las mismas que exigían y recibían el sacrificio personal. La sorprendió la ira que latía en el silencio de ese auditorio, una ira que implicaba la suposición de que ella tenía que evitarles esos momentos. Con una crueldad nueva se mantuvo intencionadamente en silencio.
Vio que también Owen Kellogg esperaba, pero no mirando a los pasajeros, sino a ella, y cuando se convenció de que no habría respuesta por parte de la muchedumbre, dijo con voz tranquila: «Yo la acompañaré, señorita Taggart». «Gracias». «¿Y nosotros?», exclamó la nerviosa mujer de antes. Dagny se volvió hacia ella y le contestó con la expresión formal y monótona de un jefe de oficina: «No se han registrado casos de ataques a trenes congelados, por desgracia». «¿Dónde nos encontramos?», preguntó un hombre robusto que lucía un abrigo demasiado caro, un rostro en exceso flácido y en su voz un rasgo autoritario. «¿En qué parte de qué estado?». «No lo sé», repuso Dagny. «¿Cuánto tiempo estaremos aquí?», preguntó otro con el acento de un acreedor dominado por su deudor. «No lo sé». «¿Cuándo llegaremos a San Francisco?», preguntó un tercero como lo haría un comisario al dirigirse a un sospechoso. «No lo sé». El resentimiento y la ira estaban empezando a desbordarse, en breves y crujientes estallidos, como castañas que saltaran en el oscuro fogón de unos cerebros, ahora seguros de que alguien se ocupaba de ellos. «¡Esto es intolerable!», gritó una mujer arrojando sus palabras a la cara de Dagny. «No tiene derecho a permitir tal cosa. No quiero esperar en medio de la nada. Exijo transporte». «Cállese», le ordenó Dagny, «o cierro las puertas del tren y la dejo aquí». «No puede hacerlo. Este es un transporte público. No tiene derecho a discriminar a nadie. Informaré a la oficina de unificación». «Siempre y cuando yo le dé un tren que la lleve hasta donde puedan escucharla», dijo Dagny volviéndose, y vio a Kellogg que la miraba como si sus ojos trazaran una línea que subrayara sus palabras para hacerlas más notables. «Busque una linterna», dijo Dagny, «mientras voy por mi bolso. Partiremos enseguida». Cuando emprendieron el camino en busca del teléfono, pasando al lado de la línea de silenciosos vagones, vieron a otra figura que descendía del tren y corría a su encuentro. Dagny reconoció al vagabundo. «¿Algún problema, señora?». «La tripulación ha desertado». «Ah, ¿qué podemos hacer?». «Voy a telefonear a la central de la división». «No puede ir sola, señora. En estos días es peligroso. Será mejor que la acompañe». «Gracias», le contestó sonriendo, «pero no pasará nada. El señor Kellogg viene conmigo». «¿Cómo se llama usted?». «Jeff Allen, señora». «Escúcheme, Allen, ¿ha trabajado alguna vez en un ferrocarril?». «No, señora». «Pues ahora trabaja en uno. Usted es guarda y asistente de la vicepresidencia de operaciones. Tendrá que hacerse cargo del convoy en mi ausencia a fin de conservar el orden e impedir que el ganado se desbande. Dígales que acabo de otorgarle el nombramiento. No necesita demostrárselo. Obedecerán a todo aquel que espere obediencia de ellos». «Sí, señora», respondió el vagabundo firmemente con mirada comprensiva. Recordó que el dinero en el bolsillo de un hombre posee la facultad de darle confianza. Sacó de su bolso un billete de $100 y lo puso en su mano. «Como anticipo de su sueldo», dijo. «Sí, señora». Cuando emprendía la marcha, Allen la llamó. «Señora Taggart». «¿Qué desea?», preguntó ella volviéndose. «Gracias». Dagny sonrió, levantando la mano en gesto de saludo, y continuó su marcha. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Kellogg. «Un vagabundo que viajaba de polizón. Pues me parece que realizará bien su tarea». «Lo hará». Avanzaron silenciosamente y luego de pasar ante la locomotora, continuaron en la dirección que marcaba el faro delantero. Al principio, caminando por los durmientes, con la violenta luz dando sobre ellos desde atrás, siguieron sintiéndose en casa, dentro del ambiente normal del tren. Luego, Dagny empezó a notar cómo la luz disminuía bajo sus pies e intentó retenerla, seguir viendo su cada vez más débil resplandor, pero comprendió que la claridad provenía solo de la luna. No pudo impedir el escalofrío que la obligó a volverse y mirar el faro de la locomotora que seguía brillando a sus espaldas como el globo de plata líquida de un planeta engañosamente cercano, pero que pertenece a otra órbita y a otro sistema. Owen Kellogg caminaba silencioso a su lado y ella se dijo que cada uno conocía los pensamientos del otro. «Él no hubiera podido, oh Dios mío, él no podría», exclamó Dagny de repente sin darse cuenta de que pensaba en voz alta. «¿Quién?». «Nathaniel Taggart. No hubiera podido trabajar con gente como esos pasajeros. No hubiera hecho circular trenes para ellos ni los hubiera contratado. No hubiera podido tenerlos como clientes ni como obreros». Kellogg sonrió. «Quiere decir que él no se habría hecho rico explotándolo, señorita Taggart».
asintió. Dijeron, empezó con un débil temblor en la voz ocasionado por la pasión, el miedo y la indignación. Llevan años diciendo que se encumbró utilizando la capacidad ajena sin darle una oportunidad a nadie y que la incompetencia humana sirvió para satisfacer sus intereses egoístas, pero nunca exigió obediencia de ellos. Señorita Taggart, repuso Kellogg con una extraña nota de dureza en la voz, usted solo tiene que recordar que aquel hombre representó un código de existencia que durante un breve periodo de la historia eliminó la esclavitud del mundo civilizado. Recuérdelo cuando se sienta perpleja por la naturaleza de los enemigos de su antepasado. ¿Ha oído hablar de una mujer llamada Evie Starnes? Oh, sí. Creo que ella hubiera disfrutado mucho con todo esto, con el espectáculo de esos pasajeros. Es lo que andaba buscando, pero nosotros, usted y yo, no lo podemos resistir, ¿verdad? Nadie puede resistirlo, es imposible vivir con eso. ¿Qué le hace suponer que el propósito de Evie Starnes es vivir? En algún lugar en el borde de su mente, igual que los matorrales que brillaban en los bordes de la llanura, Dagny advirtió cierta forma que no podía retener. No eran rayos, ni nieblas, ni nubes, solo una insinuación incompleta. No habló y, como los eslabones de una cadena que se desenrosca en el silencio, el golpe de sus tacones sobre la madera de los durmientes conservaba un ritmo regular. No había tenido tiempo de reparar en Kellogg, excepto como un camarada providencial, pero ahora lo miraba con consciente atención. Su rostro tenía esa expresión clara y dura que tanto le había gustado en el pasado, pero se veía más tranquilo, con mayor serenidad y paz. Vestía ropa muy desgastada, incluso en la oscuridad se podía notar que su vieja chaqueta de cuero estaba muy usada y surcida. ¿Qué estuvo haciendo desde que se fue de Taggart Transcontinental, Kellogg? Oh, muchas cosas. ¿Dónde trabaja ahora? Podría decirse que en misiones especiales. ¿De qué clase? De todas. ¿No trabaja para un ferrocarril? No. La brusca brevedad de aquella negativa pareció distenderse hasta formar una declaración más elocuente que la que pretendía, y Dagny se dijo que comprendía sus motivos. Kellogg, si le dijera que no dispongo ni de un solo empleado de primera categoría en el sistema Taggart y le ofreciera trabajo bajo cualquier condición y con el sueldo que pida, ¿volvería con nosotros? No. Usted se sorprendió al ver cómo había bajado nuestro nivel de tránsito. Pues bien, no creo que tenga idea de lo que la falta de personal nos ha perjudicado. No se imagina la agonía que he sufrido hace 3 días tratando de encontrar a alguien que pudiera construir 8 kilómetros de vía temporaria. Tengo que atender 75 a través de las rocallosas y no sé cómo lo voy a hacer, aunque hay que hacerlo. He buscado en todo el país, pero no hay gente. De pronto me tropiezo con usted, lo encuentro ahí en un vagón, cuando daría la mitad del sistema por un empleado así. ¿Comprende que no lo puedo dejar escapar? Escoja lo que desee. ¿Quiere ser gerente general de una región o asistente de la vicepresidencia de operaciones? No. Sigue trabajando para vivir, ¿verdad? Así es. Pues no parece estar ganando mucho. Gano lo suficiente para mis necesidades y las de nadie más. ¿Por qué está dispuesto a trabajar para cualquiera, menos para Taggart Transcontinental? Porque no me darían la clase de trabajo que quiero. ¿De veras? Se detuvo. Cielos, Kellogg, es que no me ha entendido. Le daría el trabajo que usted me pidiera. Muy bien. Operador de vías. ¿Cómo? Operador o mozo de limpieza de las locomotoras, sonrió al ver la expresión de su cara. ¿Lo ve? Ya le dije que no aceptaría. ¿Solo aspira a un trabajo de jornalero? Siempre que me lo ofrezca. ¿No desea nada mejor? Exactamente, nada mejor. ¿No se da cuenta de que tengo demasiados hombres para semejantes tareas y muy pocos para otras mejores? Lo comprendo, señorita Taggart. ¿Y usted? Lo que yo necesito es mi mente, señorita Taggart. Pues bien, mi mente no está en venta. Lo miró con la cara contraída. Es uno de ellos, ¿verdad? Averiguó. ¿De quiénes? No contestó. Se encogió de hombros y siguió caminando. Señorita Taggart, dijo Kellogg, ¿cuánto tiempo más piensa seguir ofreciendo un transporte público? No me rendiré al ser a quien usted alude. La respuesta que dio a esa mujer fue más realista.
La cadena de sus pasos se extendió durante muchos minutos silenciosos antes de que Dagny preguntara: ¿por qué se puso de mi lado esta noche? ¿Por qué quiso ayudarme? Él le contestó casi alegremente: porque no hay en ese tren un pasajero más necesitado de llegar a un determinado lugar que yo. Si podemos poner en movimiento el tren, nadie se beneficiará más que yo. Y cuando necesito algo, no me siento a esperar como esos seres. ¿De veras? ¿Y qué pasaría si todos los trenes dejaran repentinamente de circular? Entonces no contaría con ellos. ¿A dónde está yendo? Al oeste. ¿A alguna misión especial? No, a pasar un mes de vacaciones con algunos amigos. ¿Vacaciones? ¿Tan importante es eso para usted? Más que ninguna otra cosa en el mundo. Habían caminado 3 kilómetros cuando encontraron una pequeña cabina gris junto a un poste de telégrafos. Era un teléfono de emergencia. La cabina estaba casi destruida por las tormentas. Dagny la abrió y vio el teléfono que se encontraba allí, familiar y reconfortante, resplandeciendo bajo la claridad de la linterna de Kellogg, pero en cuanto se llevó el auricular a la oreja, comprendió. Él también, al verla golpeando la horquilla varias veces con el dedo. El teléfono estaba muerto. Dagny le entregó el auricular sin pronunciar palabra y sostuvo la linterna mientras él manipulaba vivamente el aparato y estudiaba sus conexiones. Los cables están bien, dijo, y hay corriente, pero esta pieza se ha averiado. Existe la posibilidad de que el siguiente funcione a 8 kilómetros de aquí. Vamos, dijo Dagny. Muy lejos, a sus espaldas, la luz de la máquina todavía era visible, pero ya no como un planeta, sino como una pequeña estrella que parpadeaba a la distancia. Frente a ellos, el riel se perdía en un espacio a su lado sin nada que marcara su fin. Dagny se dio cuenta de cuántas veces se había vuelto para mirar aquella luz, pensando que mientras siguiera la vista representaba una cuerda que la conservaba unida a un lugar seguro, pero ahora era preciso romper ese lazo y alejarse del planeta, pensó. Notó que también Kellogg miraba la luz. Cambiaron una mirada sin pronunciar palabra. El crujir de un canto rodado bajo los pies de Dagny produjo en el silencio el mismo estallido que un cohete. Con movimientos fríamente intencionados, Kellogg pateó el teléfono y la violencia del golpe estremeció el espacio. «Maldito seas», gruñó, aunque sin alterarse, sin alzar la voz, con un odio que estaba por encima de todo despliegue de emoción. Probablemente alguien pensó que ya no era necesario cumplir con su trabajo y como necesitaba su sueldo, nadie tenía derecho a pedirle que mantuviera los teléfonos en funcionamiento. «Vamos», dijo Dagny. «Si está cansada podemos esperar un poco, señorita Taggart. Estoy bien, no tenemos tiempo para cansarnos». Ese es nuestro gran error, señorita Taggart. Algún día deberemos tomarnos el tiempo necesario. Dejó escapar una leve risita, deteniéndose sobre un durmiente como si aquello constituyera una respuesta concluyente, y luego continuaron su camino. Caminar sobre los durmientes resultaba difícil, pero cuando intentaron hacerlo por el costado de la vía notaron que era aún peor. El blando suelo de arena y polvo se hundía bajo sus pies, como una sustancia que no fuera líquida ni sólida. Volvieron a los durmientes, similares a un rústico puente de troncos sobre el agua. Dagny se dijo que 8 kilómetros se habían convertido de pronto en una distancia enorme y que un lugar situado como aquel centro de división A45 resultaba ahora inalcanzable, tras una era de ferrocarriles construidos por hombres que hablaban en términos de miles de kilómetros transcontinentales. La red de rieles y luces que se extendía de un océano a otro dependía de un cable, de una conexión rota en el interior de un oxidado teléfono. Pero no, se dijo, era algo mucho más poderoso y delicado. Las conexiones de la mente humana, sabedoras de que la existencia del cable, del tren y de su propio trabajo eran un absoluto del que no se podía escapar. Y cuando tales mentes desaparecían, un tren de 2000 toneladas quedaba a merced de la resistencia de 2 pares de piernas. ¿Cansada?, se preguntó. Incluso el esfuerzo de andar tenía su valor, constituía una minúscula pieza real en el vacío que los rodeaba. La sensación de esfuerzo era una experiencia específica, era dolor y no podía ser otra cosa, en medio de un espacio que no era luz ni oscuridad, sobre un suelo que no cedía ni resistía, en medio de tinieblas que no se movían ni estaban quietas. Su dolor era la única evidencia de aquel movimiento, porque nada cambiaba en el vacío que los rodeaba, ni nada tomaba forma para marcar su avance.
Siempre se había preguntado con incrédulo desdén acerca de las sectas que predicaban la aniquilación del universo como único ideal. Pensó que allí mismo estaba el mundo de esas personas y que el contenido de sus mentes cobraba realidad en ese lugar. Cuando la luz verde de una señal apareció junto a la vía, pensaron que era un punto de alcanzar y que pasar, pero tenía un aire tan incongruente en medio de aquella flotante disolución que no les proporcionó ningún alivio. Parecía provenir de un mundo extinguido mucho tiempo antes, como esas estrellas cuya luz se sigue percibiendo luego de que han desaparecido del espacio. El círculo verde resplandecía, anunciando un trecho libre, invitando al movimiento allí donde nada podía moverse. ¿Cuál era el filósofo que predicó que el movimiento existe sin elemento alguno que se mueva? También este era su mundo. Dagny se encontró avanzando con creciente esfuerzo, venciendo una resistencia que no era presión sino succión. Y al mirar a Kellogg comprobó que también él caminaba como quien se enfrenta a una tempestad. Los dos eran los únicos sobrevivientes de la realidad, pensó. Dos figuras solitarias contendiendo, no contra una tormenta, sino contra algo mucho peor, la inexistencia. Fue Kellogg quien, al cabo de un rato, miró hacia atrás. Ella siguió la dirección de su mirada, pero ya no se divisaba la luz del tren. No se detuvieron. Manteniendo la vista al frente, él se metió la mano en el bolsillo con expresión abstraída y Dagny tuvo por cierto que el movimiento había sido involuntario. Sacó un paquete de cigarrillos y la convidó. Iba a aceptar uno cuando, de repente, tomó a Kellogg por la muñeca y le arrebató el paquete de la mano. Era sencillo y blanco y llevaba como único emblema el signo del dólar. «Deme la linterna», le ordenó Dagny deteniéndose. Él se detuvo también y Dagny dirigió la luz a los cigarrillos, observando brevemente la cara de su compañero que parecía asombrado y al mismo tiempo divertido. El paquete no estaba impreso, no llevaba marca de fábrica ni dirección, sino tan solo el signo del dólar estampado en dorado. «¿De dónde sacó esto?», preguntó Dagny. Él sonreía. Si sabe lo suficiente como para preguntarlo, señorita Taggart, debe saber también que no voy a contestarle. Sé que significa algo. El signo del dólar, mucho. Se encuentra en el chaleco de todas las figuras obesas con cara de cerdo de todos los cómics, siempre que se trate de representar a un bandido, un oportunista o un ladrón, es decir, como una verdadera marca del mal. Pero al igual que el dinero de todo país libre, este signo equivale en realidad al triunfo, la habilidad y el poder creador del ser humano y precisamente por estos motivos se utiliza como marca de infamia. Aparece estampado en la frente de un hombre como Hank Rearden, como marca de condena. Y a propósito, ¿sabe usted la procedencia de este signo? Son las iniciales de los Estados Unidos. Apartó la linterna pero no hizo un movimiento para continuar la marcha y ella pudo distinguir una sonrisa en su cara. ¿Sabe usted que los Estados Unidos son el único país en la historia que ha usado su propio monograma como símbolo de depravación? Pregúntese por qué, pregúntese por cuánto tiempo una nación que ha obrado de manera semejante podría existir y qué normas morales la destruirían. Fue el único país de la historia donde la riqueza no se adquirió mediante robo, sino con la producción, no por la fuerza, sino por el comercio. El único país cuyo dinero era símbolo del derecho humano a su propia inteligencia, su trabajo, su vida, su felicidad, su ser. Si esto es maldad según las actuales normas vigentes en el mundo, si este es el motivo por el que se nos debe maldecir, nosotros, los buscadores y proveedores del dólar, aceptamos ser condenados por dicho mundo. Preferimos llevar el signo del dólar sobre nuestra frente como un escudo de nobleza por el que deseamos vivir y, si es preciso, morir. Estiró la mano hacia el paquete. Ella lo retuvo un momento antes de colocarlo en la palma de su mano. Con deliberada lentitud, como subrayando el significado de su gesto, Kellogg le ofreció un cigarrillo. Ella lo tomó y él hizo lo propio, encendió ambos con una cerilla y continuaron su camino. Avanzaban sobre troncos podridos que se hundían bajo sus pies sin resistencia, a través de un vasto e insondable globo de claridad lunar y de oscilante niebla, con dos puntos de fuego ardiendo en sus manos y el halo de dos pequeños círculos de luz en sus rostros. El fuego, esa fuerza peligrosa dominada por la yema de los dedos, recordó Dagny que le había dicho el viejo. El mismo viejo que manifestara que aquellos cigarrillos no se
no se fabricaban en ningún lugar de la Tierra. Cuando un hombre piensa, un punto de fuego se enciende en su mente y es natural que acepte la brasa de un cigarrillo como expresión de dicho fuego. Me gustaría saber quién lo fabrica, dijo Dagny en el tono de súplica sin esperanza. Él se rió con alegría. Todo lo que puedo decirle es esto. Los fabrica alguien que conozco, pero como no es público, solo los vende a los amigos. Véndame ese paquete, ¿quiere? No creo que usted pueda comprarlo, señorita Taggart, pero lo haré si así lo desea. ¿Cuánto vale? 5 centavos. ¿5 centavos? Repitió ella asombrada. 5 centavos, asintió él, pero en oro. Dagny se detuvo mirándolo fijamente. ¿En oro? Sí, señorita Taggart. Bueno, ¿cuál es su tipo de cambio? ¿A cuánto equivale en nuestra moneda normal? No hay tipo de cambio, señorita Taggart. No existe cantidad de moneda física o espiritual cuyo tipo de valor haya sido decretado por Wesley Mouch con la que se puedan comprar estos cigarrillos. Comprendo. Se metió la mano en el bolsillo, sacó el paquete y se lo entregó. Se lo voy a regalar, señorita Taggart, dijo, porque se lo ha ganado muchas veces y porque lo necesita por el mismo motivo que nosotros. ¿Cuál? El de recordarnos, en momentos de desesperanza, en la soledad del exilio, nuestro verdadero hogar, que también ha sido el suyo, señorita Taggart. Gracias, dijo, guardándose el paquete en el bolsillo con mano temblorosa. Cuando alcanzaron el cuarto mojón de los 8 kilómetros, hacía un buen rato que estaban en silencio, sin más fuerzas que las necesarias para mover los pies. Muy a lo lejos distinguieron un punto de luz, demasiado bajo en el horizonte y demasiado brillante para ser una estrella. Fijaron la vista en él y no dijeron nada hasta darse cuenta de que se trataba de un potente faro resplandeciente en mitad de una pradera vacía. ¿Qué es eso?, preguntó Dagny. No lo sé, respondió él. Parece... No, lo interrumpió vivamente. No puede ser, aquí no. No quiso oírle mencionar la esperanza que durante algunos minutos venía albergando. No quiso permitirse pensar en ello o admitir que dicha idea era una esperanza. Encontraron la cabina telefónica en el lugar donde terminaba el recorrido de 8 kilómetros. El faro colgaba del cielo como un violento punto de frío fuego, menos de medio kilómetro hacia el sur. El teléfono funcionaba y Dagny escuchó el zumbido del receptor, semejante a la respiración de un ser viviente, en el momento de levantar el auricular. Luego, una voz ronca contestó: «Soy Jessup, de Bradshaw». La voz tenía un tono soñoliento. «Aquí Dagny Taggart, hablando desde...» ¿Quién? «Dagny Taggart, de Taggart Transcontinental». «Ah, oh, sí, comprendo. Dígame». «Estoy hablando desde el teléfono número 83. El Comet está inmovilizado 11 kilómetros al norte de este lugar y no podemos continuar porque la tripulación lo ha abandonado». Se produjo una pausa. «Bien, ¿qué quiere que haga?». Ella tuvo que interrumpirse a su vez, con el fin de asimilar lo que estaba escuchando. «¿Es usted el jefe de expediciones nocturnos?». «Sí». «Pues entonces mande inmediatamente una nueva tripulación». ¿Toda una tripulación para un tren de pasajeros? Desde luego. ¿Ahora? Sí. Se produjo una pausa. Las reglas no dicen nada al respecto. Comuníqueme con su jefe, le ordenó ella con voz ahogada. Está de vacaciones. Pues con el supervisor de división. Se ha ido a pasar unos días a Laurel. Póngame con algún responsable. Yo soy el que está a cargo. Escúcheme, le dijo lentamente, esforzándose para no perder la calma. ¿Se da cuenta de que hay un tren de pasajeros abandonado en medio del campo? Sí, pero ¿cómo quiere que sepa yo lo que hay que hacer? Las reglas no lo indican. Si se tratara de un accidente, enviaría el tren de auxilio, pero si no hubo accidente, no lo necesitan, ¿verdad? No, no necesitamos el tren de auxilio. Lo que necesitamos son hombres, ¿me entiende? Hombres capaces de conducir la locomotora. El reglamento no habla de trenes sin tripulación ni de tripulación sin tren. No hay una regla que permita llamar a toda una tripulación en mitad de la noche y enviarla a un tren en alguna parte. No escuché nada igual. Pues ahora se encuentra ante uno. ¿No sabe lo que tiene que hacer? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Se da cuenta de que su tarea consiste en procurar que los trenes circulen? Mi trabajo consiste en seguir las reglas. Si envío a un equipo cuando no se supone que lo haga, solo Dios sabe lo que podría pasar. Con la Oficina de Unificación y las reglamentaciones actuales, ¿quién soy yo para asumir semejante responsabilidad? ¿Imagina lo que pasará si permite usted que un tren quede inmovilizado en plena vía?
Yo no tengo la culpa, no tengo nada que ver con eso, no pueden reprocharme nada, no puedo evitarlo. Pues ahora puedo evitarlo, nadie me lo ha ordenado, se lo ordeno yo. ¿Y cómo demuestro que ha sido así? No es nuestra responsabilidad entregar tripulaciones a Taggart. Ustedes deben manejarse con su propia gente, al menos eso se suponía. Se trata de una emergencia, nadie me ha hablado de casos de urgencia. Tuvo que tomarse unos segundos para controlarse. Vio cómo Kellogg la miraba con una sonrisa entre amarga y divertida. Escuche, recomenzó. ¿Sabe usted que el Comet tenía que haber llegado a Bradshaw hace 3 horas? Desde luego, pero nadie va a preocuparse por eso. Últimamente ningún tren llega a su debido tiempo. Entonces, ¿pretende dejarnos aquí bloqueando eternamente la vía? No hay ningún otro tren hasta el 4 de pasajeros que saldrá de Laurel en dirección norte a las 8:37. Pueden esperar hasta entonces. Para esa hora se habrá hecho cargo de esto el jefe diurno. Puede hablar con él. Maldito idiota, este es el Comet. ¿Y a mí qué me importa? No trabajo para Taggart Transcontinental. Ustedes creen que con su dinero pueden conseguirlo todo y solo nos dieron dolores de cabeza con este trabajo extra, por el que no nos han pagado nada. Su voz adoptaba un tono de quejumbrosa insolencia. No puede hablarme de ese modo. Ya ha pasado el tiempo en que las personas como usted podían expresarse como quisieran. Dagny nunca había creído que existieran personas con las que este método, no usado nunca por ella, pudiera ser efectivo. Semejantes hombres no eran contratados por Taggart Transcontinental, ni nunca se había visto obligada a tratar con ellos. ¿Saben quién soy yo?, preguntó con el frío tono de quien pronuncia una amenaza personal. Aquello causó el efecto deseado. Me lo imagino, respondió el empleado. Pues entonces, permítame decirle que si no mando una tripulación enseguida, usted se quedará sin empleo 1 hora después de que yo haya llegado a Bradshaw, lo que pienso hacer tarde o temprano. Así que dese prisa. Como usted diga, señora. Reúna una tripulación completa para tren de pasajeros y ordene que nos conduzcan a Laurel, donde tenemos a nuestra gente. Sí, señora, respondió. ¿Comunicará usted a la oficina central que lo hago por orden suya? Sí. ¿Y que es usted la única responsable? Sí. Se produjo una pausa y él añadió desesperado. Pero, ¿cómo voy a reunir a esos hombres? La mayoría no tiene teléfono. ¿No tiene un mandadero que pueda llevarles el recado? Sí, pero no llega hasta la mañana. ¿Hay alguien en la estación en este momento? Está el hombre de la limpieza. Pues envíelo a buscar esa tripulación. Sí, señora, no cuelgue. Dagny se reclinó contra la pared de la cabina esperando. Kellogg sonreía. ¿Se propone usted conducir un ferrocarril transcontinental con esa gente?, preguntó él. Ella se encogió de hombros. No podía apartar su mirada del faro. Parecía tan cercano, tan al alcance de la mano. Un inconfesable pensamiento se debatía furioso en su interior, esparciendo fragmentos de aquella lucha por todo su cerebro. Un hombre capaz de gobernar una enorme fuente de energía, trabajando en un motor que haría inútiles a todos los demás. Podría estar hablando con él dentro de algunas horas, tan solo unas horas, y si no hubiera necesidad de correr a su encuentro, pero era lo único que deseaba, era todo lo que ella quería. Su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? ¿Lograr el más completo y exacto uso de su mente? ¿O pasar el resto de su vida pensando por un hombre que no estaba en condición de ser siquiera jefe de horarios nocturnos? ¿Por qué había elegido trabajar? ¿Con el fin de seguir donde ella había empezado, es decir, como telegrafista nocturno de la estación de Rockdale? No, menos que eso. Ella había sido mejor que ese expedidor incluso en Rockdale. Esto sería la suma final, un final más bajo aún que el comienzo. No había motivo para apresurarse. Ella era el motivo. Ellos necesitaban los trenes, pero no necesitaban el motor. Ella necesitaba el motor. ¿Su deber? ¿Hacia quién? El jefe de expedición tardó bastante tiempo en regresar. Cuando lo hizo, su voz sonaba sumisa. El ordenanza dice que puede reunir a los hombres, pero no sirve de nada porque ¿cómo se los voy a enviar? No tenemos ninguna locomotora. ¿Ninguna locomotora? No, el supervisor se llevó una para ir a Laurel, la otra lleva varias semanas en el taller y la de maniobras también se dañó y no estará reparada hasta mañana por la tarde. Y la del tren de auxilio que nos estaba ofreciendo
Se encuentra en el norte. Ayer hubo un accidente y todavía no ha regresado. ¿No tienen una diésel? Por aquí nunca hemos tenido algo semejante. ¿Y un vagón de motor? Oh, sí, señora. Mándelos en eso, entonces. Sí, señora. Diga a sus hombres que se detengan en el teléfono número 83 para recogernos a mí y al señor Kellogg, le indicó mirando el faro. Sí, señora. Llame al jefe de trenes de Taggart en Laurel, infórmele del retraso del Comet y explíquele lo sucedido. Se metió la mano en el bolsillo y apretó el paquete de cigarrillos. Oiga, preguntó, ¿qué es ese faro que se encuentra en más o menos medio kilómetro de aquí? ¿A medio kilómetro de donde están ustedes? Ah, debe ser el campo de aterrizaje de emergencias de aerolíneas Flagship. Comprendo. Bueno, eso es todo. Que sus hombres se pongan en camino enseguida y no se olvide de decirles que recojan al señor Kellogg junto al teléfono 83. Sí, señora. Colgó. Kellogg estaba sonriendo. Un aeropuerto, ¿verdad? Preguntó. Sí, repuso mirando el faro y sujetando todavía el paquete con la mano. ¿De modo que van a recoger al señor Kellogg? Se volvió hacia él, dándose cuenta de la decisión que acababa de tomar sin haber tomado plena conciencia de ello. No, dijo, no intento abandonarlo aquí. Se trata solo de que también yo tengo un asunto urgente en el oeste y estaba pensando tomar un avión, pero no puedo hacerlo y además no es necesario. Vamos, dijo él, empezando a caminar hacia el aeródromo. Pero es que, si desea hacer algo más que cuidar a esos imbéciles, adelante. Lo más urgente del mundo, murmuró. Entonces me quedaré aquí para entregar el Comet a su encargado de Laurel. Gracias, pero si cree que no estoy desertando, ¿sabe? Lo sé. Entonces, ¿por qué está tan dispuesto a ayudarme? Quiero tan solo hacerle comprender lo que significa hacer algo que uno desea, aunque sea por una vez. No hay muchas posibilidades de que tengan un avión en esa pista. Yo creo que sí. Había dos. Uno eran los restos inservibles de un accidente, el otro un monoplano Dwight Sanders completamente nuevo, la clase de aparato que todo el mundo solicitaba en vano en el país. El aeropuerto estaba a cargo de un sonoliento joven, de aspecto robusto, y excepto por cierto leve aroma a universidad en su vocabulario, su cerebro no parecía mejor que el del jefe de expediciones de Bradshaw. No sabía nada de los dos aviones que estaban allí desde que se había hecho cargo de su empleo un año atrás. Nunca se había preguntado acerca de ellos, ni nadie lo había hecho. En el silencioso derrumbe, en la lenta disolución de una gran compañía aérea, el monoplano Sanders había sido olvidado, igual que otros muchos elementos de su misma naturaleza eran olvidados en diversos lugares, como el modelo del motor que había sido abandonado en medio de un montón de chatarra a la vista de cualquiera, sin atraer la atención de los nuevos dueños de la fábrica. No existían reglas según las cuales el joven no pudiera dar el avión, así que la decisión fue adoptada a causa de los modales bruscos y enérgicos de los visitantes, por las credenciales de la señorita Dagny Taggart, vicepresidenta de una compañía ferroviaria, por breves insinuaciones acerca de una misión urgente y secreta que le sonó a Washington, por la mención de un convenio con los dirigentes de la firma en Nueva York, cuyos nombres no había oído pronunciar hasta entonces, por un cheque de $15,000 extendido por la señorita Taggart como depósito que garantizaba la devolución del aparato, y por otro cheque de 200 que le fue entregado en reconocimiento de su amabilidad. Puso combustible en la nave, verificó su funcionamiento lo mejor que pudo y encontró un mapa de los aeropuertos de la región donde pudo comprobar que existía uno en las afueras de Afton, Utah, que seguía abierto. Había permanecido sumida en una actividad demasiado intensa para sentir nada, pero en el último instante, cuando el empleado encendió las luces y ella se disponía a subir al avión, se detuvo un momento para contemplar el vacío del cielo y posar la mirada en Owen Kellogg. Este estaba solo, en medio de la brillante claridad, erguido sobre una isla de cemento, en medio de un círculo de luces cegadoras, sin nada más tras él que una noche interminable, y Dagny se preguntó cuál de los dos estaba corriendo el mayor riesgo y enfrentándose a una soledad más absoluta. Si algo me pasa, le dijo, ¿le dirá a Eddie Willers en mi oficina que busque un empleo para Jeff Allen tal como le prometí? Lo haré. ¿Es todo lo que quiere en caso de que le suceda algo? Ella reflexionó un instante y sonrió con tristeza, asombrada ante lo que aquellas palabras parecían insinuar. Sí, supongo que sí.
y también cuéntele lo ocurrido a Hank Rearden y dígale que fui yo quien le pidió que lo hiciera. Lo haré. Levantó la cabeza y añadió firmemente, igual no creo que pase nada. Cuando llegue a Laurel, llame a Winston, Colorado, y avíseles que estaré allí mañana al mediodía. Como usted diga, señorita Taggart. Hubiera deseado tenderle la mano, pero le pareció poco adecuado para la ocasión. Luego recordó lo que Kellogg le había dicho de las épocas de soledad. Sacó el paquete de cigarrillos de su bolsillo y le ofreció uno, en silencio. Su sonrisa constituyó una muestra de comprensión total y la llama de la cerilla sustituyó ampliamente el más firme apretón de manos. Luego Dagny subió a bordo. El siguiente trecho de su conciencia no quedó constituido por momentos y por movimientos separados, sino por un solo movimiento y un tiempo continuo, una progresión en forma de entidad inseparable como las notas de una pieza musical, desde el momento en que su mano puso en marcha el motor hasta el instante que éste empezó a zumbar ensordecedoramente como una repentina avalancha, y el círculo de la hélice se convirtió en un débil resplandor de aire en movimiento en el comienzo de su recorrido hacia la pista, a través de la breve pausa antes del empujón hacia adelante, el largo y peligroso trayecto de despegue, en una línea recta que nada podía obstruir y en donde la velocidad se aceleraba por medio de un esfuerzo persistente, trazando una prolongada línea que subrayaba un propósito, hasta que la tierra se hundió y la línea, indemne, se alzó hacia el espacio en la sencilla y natural acción de elevarse. Vio cómo los postes telegráficos a los costados de la vía pasaban debajo de ella. El suelo se sumergió hacia atrás y tuvo la impresión de que todo su peso se desprendía de sus tobillos, como si el globo se fuera reduciendo de tamaño hasta convertirse en una bola de presidiario que hubiera arrastrado hasta soltarse. Su cuerpo osciló, embriagado por la impresión de aquel descubrimiento, y el avión se tambaleó al mismo tiempo. El mundo, abajo, se movió también a idéntico compás. Había descubierto que disponía totalmente de su vida, que ya no existía la necesidad de discutir, ni de explicar, ni de enseñar, ni de rogar, ni de luchar, sino solo la visión, el pensamiento y la acción. Luego el suelo se fue inmovilizando hasta convertirse en una extensión negra que se hacía más y más amplia a medida que el aparato describía círculos en constante elevación. Cuando miró hacia abajo por última vez, las luces del campo se habían extinguido y únicamente percibió los destellos del faro, similares a la colilla resplandeciente del cigarrillo de Kellogg, como un último saludo en las tinieblas. Luego solo quedaron las luces de los instrumentos de a bordo y el despliegue de las estrellas más allá del cristal. Nada restaba ya para reconfortarla, excepto el latir del motor y la idea de las mentes que lo habían construido. Pero, ¿qué cosa puede tranquilizar más que eso?, pensó. Seguía rumbo al noroeste para atravesar en diagonal el estado de Colorado. Había escogido el trayecto más peligroso y tendría que volar por un tramo excesivamente largo de montañas, pero era el camino más corto y la seguridad estaba en mantener una altura constante. Por otra parte, ninguna montaña le parecía peligrosa en comparación con el jefe de expediciones de Bradshaw. Las estrellas eran como un montón de burbujas y el cielo parecía dotado de un movimiento fluido, donde las pompas se formaban y deshacían, flotando aquí y allá en círculos caprichosos. De vez en cuando percibía en la tierra una chispa de luz, mucho más brillante que el estático azul del firmamento, entre el negro de las cenizas y el azul de la bóveda celeste. La saludaba y desaparecía. La pálida franja de un río surgió lentamente y permaneció ante su vista durante un largo rato. La vena fosforescente visible a través de la piel de la tierra, delicada y carente de sangre, se deslizaba imperceptiblemente a su encuentro. Cuando distinguió las luces de la ciudad, violentas y duras como un puñado de monedas de oro arrojadas en medio de la pradera, le parecieron tan distantes como las inalcanzables estrellas. La energía que les daba brillo había desaparecido. La fuerza que creaba centrales eléctricas en praderas desiertas ya no existía. Y Dagny no sabía qué camino emprender para recuperarlas. Sin embargo, aquellas habían sido sus estrellas, pensó mirando hacia abajo, su norte, su faro, la aspiración que la había impulsado por su camino ascendente. Lo que otros pretendían sentir a la vista de las estrellas distantes millones de años era que no implicaban obligación alguna de actuar, sino que servían tan solo como oropel a la futilidad del mundo. Era lo mismo que sintió ella al ver las luces de esas calles. Era precisamente aquella tierra
a que marcaba la altura que había querido alcanzar. Se preguntó cómo había podido perderla, quién la había convertido en una bola de presidiario arrastrada por el fango, quién había transformado su propósito de grandeza en una ilusión que jamás conseguiría concretar. Pero la ciudad había quedado atrás y tenía que mantener la vista fija en su ruta, en las montañas de Colorado que se iban levantando ante ella. El pequeño cuadrante en el tablero indicaba que estaba subiendo. El zumbido del motor dentro de la cubierta de metal que lo rodeaba, estremeciendo el timón que oprimía como el latir de un corazón al que se exigiera un esfuerzo sobrehumano, le indicaba la fuerza que estaba aplicando para llevarla por encima de las cumbres. El suelo era ahora una arrugada escultura que oscilaba de un lado a otro con las formas de una explosión que aún disparara chispazos pretendiendo alcanzar el aparato. Creyó verlas en las negras cortaduras que desgarraban la láctea extensión de las estrellas, apareciendo ante su ruta para separarse luego a fin de permitirle el paso. Su mente formaba una unidad con su cuerpo, y éste era uno con el avión. Luchaba contra la invisible succión que la atraía hacia abajo, contra las repentinas rachas que la impulsaban hacia la tierra, dándole la sensación de rodar hacia cualquier parte en el cielo, arrastrando tras de sí fragmentos de las montañas. Era como debatirse contra un océano congelado en el que el toque de una sola de sus salpicaduras podía hacerle fatal. Había momentos de alivio cuando las montañas se hundían en valles llenos de niebla y luego se levantaban para engullir al mundo, y ella se veía suspendida en el espacio y, salvo por el zumbido del motor, podría haber creído que estaba completamente inmóvil. Pero no le era preciso ver la tierra. El cuadro de instrumentos constituía su único paisaje, la visión condensada por una serie de mentes dedicadas a guiarla en su camino, ofreciéndose a ella sin exigirle más que su capacidad para leer las indicaciones. ¿Cómo se les habría pagado a los donantes de ese paisaje, desde la leche condensada hasta la música condensada o los instrumentos de precisión también condensados? ¿Qué habían recibido a cambio de la riqueza que le habían dado al mundo? ¿Dónde estaban ahora? ¿Dónde estaba Dye Sanders? ¿Dónde estaba el que inventara el motor? La niebla se estaba levantando y con un repentino claro distinguió una nota de fuego sobre una superficie rocosa. No se trataba de luz eléctrica, sino de una llama solitaria destacándose en la oscuridad. Sabía dónde se hallaba y qué representaba aquel fuego. Era la antorcha Wyatt. Se acercaba a destino. En algún lugar tras ella, hacia el noroeste, se encontraban las cimas perforadas por el túnel Taggart. Las pendientes descendían en prolongado declive hacia la superficie más segura de Utah, así que dejó que el avión se deslizara acercándose al suelo. Las estrellas se extinguían, el cielo se iba oscureciendo, pero en las aglomeraciones nubosas hacia el este empezaban a aparecer tenues claros, primero como franjas, luego como zonas iluminadas por reflejos, después como trechos más amplios, todavía no rojizos, pero tampoco azules, con el color de un fulgor futuro, los primeros indicios de un inminente amanecer. Las claridades aparecían y desaparecían, lentamente se volvían más pálidas y dejaban al cielo más oscuro y se ampliaban luego como una promesa que forcejeara para hacerse realidad. En su mente repercutió una melodía que a veces recordaba con agrado. No era el quinto concierto de Halley, sino el cuarto, el grito de una lucha torturada que interrumpía cual una distante visión que debía alcanzar. Distinguió el aeropuerto de Afton desde lejos, primero como destellos cuadrados y luego como un estallido de rayos de luz. Estaba iluminado para el despegue de un avión y tuvo que esperar hasta que le permitieran el aterrizaje. Describiendo círculos en la oscuridad que rodeaba la pista, pudo ver el cuerpo plateado de un aparato que surgía como el ave fénix de un fuego blanco y se elevaba en línea recta dejando tras de sí una estela de luz en el espacio mientras tomaba rumbo al este. Entonces descendió sumergiéndose en el túnel lleno de rayos fulgurantes. Vio una pista de cemento y percibió la sacudida de las ruedas al posarse sobre ella. Luego el impulso fue cediendo hasta que el avión pudo ser dominado con la facilidad de un automóvil mientras se dirigía a la pista secundaria. Era un pequeño aeródromo privado al servicio del escaso tránsito existente entre los cada vez más escasos centros industriales de Afton. Vio un solitario empleado que corría hacia ella, saltó a tierra apenas el aparato se había inmovilizado, mientras las horas de vuelo se borraban de su mente con la impaciencia que en ella provocaban los siguientes minutos. ¿Podría conseguir un coche que me llevara enseguida al Instituto Tecnológico?, preguntó. El empleado la miró perplejo. Creo que sí, señora, pero ¿para qué? No hay nadie allí.
El señor Quentin Daniels se encuentra allí. El empleado negó con la cabeza lentamente y luego señaló con el pulgar hacia el este, hacia las luces cada vez más pequeñas del avión que acababa de despegar. Allí va el señor Daniels. ¿Cómo? Acaba de marcharse. ¿Marcharse? ¿Por qué? Se ha ido con un hombre que vino hace un rato a buscarlo hace 2 o 3 horas. ¿Qué hombre? No lo conozco, no lo había visto nunca, pero diablos, su avión es una maravilla. Pocos minutos después, Dagny estaba nuevamente al frente de la nave recorriendo la pista, elevándose en el aire, con el avión dirigido como una bala hacia 2 puntos de luz, uno rojo y otro verde, que parpadeaban en la distancia, hacia el este. Oh no, se repetía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Aferrada a los comandos, como si fuesen enemigos a los que no pudiera dar cuartel, expresando las palabras igual que explosiones que dejaban en su mente una huella de fuego, iba pensando: ha llegado el momento de enfrentarse al destructor del mundo, cara a cara, de saber quién es y averiguar por dónde desaparece. No se llevará el motor a la oscuridad de un lugar desconocido o monstruosamente reservado. Esta vez no escapará, esta vez... Una franja de luz se levantaba en el este. Parecía provenir de la tierra como un aliento largamente retenido. En el profundo azul, arriba, el avión desconocido era un chispazo que cambiaba de color brillando intermitentemente de un costado a otro, como la punta de un péndulo que oscilase en las tinieblas marcando el paso del tiempo. La distancia hacía aparecer dicho chispazo cada vez más próximo al suelo, y Dagny aceleró a la velocidad máxima para no perderlo de vista en el horizonte. La luz fluía en el firmamento como si fuera atraída desde la tierra por aquel avión. Este se dirigió hacia el sudoeste y ella lo siguió. Del traslúcido verde hielo, el cielo pasó a un derretido oro pálido que se fue extendiendo como un lago bajo la frágil película de cristal rosado. Por primera vez Dagny veía en la tierra el color del cielo de esa mañana olvidada. Las nubes se estaban deshaciendo en largas hilachas de brumoso azul y Dagny mantenía la vista fija en el avión desconocido, como si sus ojos fuesen cables de remolque que tirasen del aparato que ella piloteaba. El otro avión era ahora una pequeña cruz negra que se contraía en un firmamento cada vez más brillante. Se dio cuenta entonces de que las nubes no descendían, sino que permanecían como congeladas en el borde de la tierra, y comprendió que el avión se dirigía a las montañas de Colorado. De nuevo, iba a enfrentarse a una invisible tormenta. Se dio cuenta de ello sin emoción, sin preguntarse si el avión o su cuerpo tendrían el poder necesario para volver a intentarlo. Mientras pudiera moverse, lo haría, siguiendo aquel minúsculo rasgo que se alejaba con los últimos retazos de su mundo. No sentía nada, aparte del vacío dejado por un fuego que fuera odio, cólera y desesperado impulso de pelear a muerte. Todo ello fundido en la resolución salvaje de perseguir al desconocido, quien quiera fuese a donde quiera la llevara, seguirlo y... No añadió nada más interiormente, pero aunque sin declararlo, lo que quedó en el fondo de aquel vacío era el deseo de matar al otro aunque le costara su propia vida. Su cuerpo conducía al avión como un instrumento de control automático, mientras las montañas se desplazaban en la neblina azul y los picos se elevaban en su ruta como formaciones nubosas de un gris cada vez más amenazador. Notó que la distancia entre ella y su perseguido era menor, pues éste había bajado la velocidad como medida preventiva para atravesar los parajes más peligrosos, y ella, con los músculos de sus brazos y piernas, se esforzaba por mantener el avión a una marcha constante. Un breve y tenso movimiento de sus labios pareció, por un instante, transformarse en una sonrisa. Se dijo que era aquel hombre quien conducía el avión para ella. Le había conferido el poder de seguirlo con la habilidad y precisión de un sonámbulo. Como si respondiera a los movimientos del otro aparato, la aguja de su altímetro descendía lentamente, mientras Dagny se preguntaba cuándo dejarían de funcionar su respiración y su hélice. Iba hacia el sudoeste, hacia las altas montañas que obstruían el camino del sol. Fue el otro avión el primero en iluminarse por un rayo de sol. Resplandeció un instante como un estallido de fuego blanco, enviando rayos desde sus alas, y las cumbres se empezaron a acercar. La claridad solar alcanzó la nieve en los barrancos y se desparramó por las montañas, creando en ellas formas vivientes. Estaban volando hacia la parte más desierta de Colorado, inhabitada
e inhabitable. Era una región inaccesible para los hombres, ya fuese por tierra o en avión, pues no era posible aterrizar en un radio de 150 kilómetros. Miró el indicador de combustible, le quedaba solo para media hora de vuelo y el desconocido se dirigía en línea recta hacia otra cordillera todavía más alta. Entonces, Dagny se preguntó por qué utilizaba una ruta que ninguna línea aérea había escogido ni jamás recorrería. Hubiera preferido que aquella cordillera se encontrara allá atrás, porque era el último esfuerzo que su avión podría realizar. De pronto, el perseguido perdió velocidad y empezó a descender precisamente cuando ella esperaba que ascendiera. La barrera de granito se elevaba en su camino, acercándose a él, a sus alas, pero la larga y suave línea de sus movimientos lo impulsaban hacia abajo. Dagny no notó oscilación, ni bamboleo, ni señal de problemas en los motores. Todo tenía el aspecto de un movimiento suave y controlado. Con un repentino resplandor de sol sobre las alas, el avión describió una larga curva, difundiendo luz a su alrededor y enseguida inició los amplios círculos de una espiral, como buscando aterrizar en un paraje inconcebible. Lo miró, sin intentar explicarse lo que sucedía, sin creer lo que estaba viendo, esperando el empuje hacia arriba que lo volviera a situar en su ruta. Pero los suaves círculos continuaron en descenso, hacia un suelo que ella no podía ver y en el que no se atrevía a pensar. Como remanentes de quijadas quebradas, sartas de dentaduras de granito se levantaban entre su avión y el de aquel hombre, y ella no podía imaginar lo que se hallaba al final de la suave espiral, aunque sabía que aquel movimiento no lo parecía, pero era, sin ningún tipo de duda, propio de un suicida. Por un instante vio el sol brillar en las alas del aparato. Luego, como el cuerpo de un hombre que se sumerge de cabeza con los brazos extendidos ante sí, abandonándose severamente el impulso de la caída, el avión siguió bajando y desapareció finalmente tras una cordillera. Dagny continuó volando como si esperara verlo reaparecer, incapaz de creer que acababa de presenciar una horrible catástrofe, sucedida de un modo sencillo y tranquilo. Al llegar a donde el avión se había hundido, le pareció ver un valle entre muros de granito. Llegó al valle y miró hacia abajo. No había lugar donde aterrizar, ni vio señales del avión. El fondo de la cuenca parecía una franja de la corteza que hubiese quedado allí, inalcanzable y remota desde los tiempos en que la tierra había comenzado a enfriarse. Había una línea de rocas apoyadas entre sí y otras colgaban en precarias formaciones, entre largos y oscuros barrancos. Unos cuantos retorcidos pinos crecían casi horizontalmente entre ellas y no existía un solo fragmento de suelo llano ni siquiera del tamaño de un pañuelo. No había lugar alguno en el que pudiera aterrizar un avión, pero tampoco vio los restos del aparato al que estaba persiguiendo. Descendió bruscamente, describiendo un círculo sobre el valle. Por un efecto de luz que no pudo explicarse, el fondo se le hizo de pronto más visible que el resto. Lo distinguía lo suficiente como para observar que no había en él avión alguno, pero no era posible. Continuó bajando en círculos, miró a su alrededor y, durante un terrible momento, le pareció vivir una tranquila mañana estival, hallarse sola y perdida en la región de las montañas rocallosas, donde ningún avión jamás se hubiera aventurado a llegar, mientras las últimas gotas de su combustible se iban terminando en busca de un avión que nunca había existido. Llegó a pensar que acaso había sido su imaginación la que la había conducido hasta allí para ser destruida. Negó con la cabeza, apretó más firmemente los labios y continuó el descenso. Era imposible abandonar una riqueza incalculable como la del cerebro de Quentin Daniels en aquellas rocas que se extendían abajo si es que seguía vivo. Se encontraba ya entre las paredes que formaban el valle. Resultaba peligroso volar por aquel angosto espacio, pero continuó describiendo círculos cada vez más bajos mientras su vida pendía de la penetración de su mirada, entregada a la tarea de observar la hondonada y los muros de granito que podían arrancarle las alas de un momento a otro. Pero aquel peligro solo constituía una parte de su trabajo y carecía de significado personal. Dagny experimentaba una emoción salvaje muy similar a la diversión. Estaba viviendo los últimos momentos de cólera de una batalla perdida. ¡No!, gritaba interiormente, dirigiendo aquel grito al elemento destructor, al mundo que quedaba tras ella, a los años vividos y a su larga progresión de derrotas. ¡No, no, no! Sus ojos se posaron un instante en el tablero y permaneció rígida, exhalando una exclamación ahogada. La última vez que lo había consultado, el altímetro indicaba 3.500 metros y ahora marcaba 3.000, pero el fondo del valle estaba tan distante como al principio.
Sabía que el registro de 2.400 metros era la altura en aquella región de Colorado y no se había dado cuenta de la longitud de su descenso, pero observó que el suelo, claro y cercano desde las alturas, se mostraba ahora lejano y apenas visible. Veía las mismas rocas desde la misma perspectiva, no se habían agrandado ni sus sombras se habían movido y la única luz fantasmal seguía colgando sobre la quebrada. Pensó que su altímetro estaría averiado y continuó descendiendo. Vio cómo la aguja del cuadrante se movía, cómo las paredes de granito se elevaban a sus costados y cómo el círculo de montañas se iba haciendo más alto y sus cimas se acercaban más al cielo, pero el valle estaba siempre igual, como si el avión se hundiera en un pozo cuyo fondo jamás pudiera alcanzarse. La aguja marcó 2.900 metros, luego 2.800, 2.700, 2.600. El resplandor que daba sobre Dagny carecía de fuente, era como si el aire dentro y más allá del aparato constituyera una explosión de fuego y frío y cegador, repentina y silenciosa. La impresión la obligó a soltar por un momento los comandos y llevarse las manos a los ojos. Cuando retomó los controles, la luz había desaparecido, pero el avión descendía en espiral. Sus oídos estallaban por el extraño silencio y la hélice estaba rígida ante ella. El motor estaba muerto. Intentó elevarse, pero el aparato siguió cayendo. De pronto se acercaba hacia ella no el conjunto de peñascos que formaban aquel lugar, sino la verde hierba de un campo, allí donde no había nunca habido campo alguno. No tuvo tiempo para ver el resto, ni para pensar en explicaciones, ni para evitar la caída. La tierra era como una alfombra verde que se acercaba velozmente a su encuentro. Solo quedaban unos centenares de metros que se iban acortando a toda velocidad. Oscilando de un lado al otro como un péndulo maltratado, aferrada al timón, a medias sentada, a medias sobre sus rodillas, se esforzó por lograr un aterrizaje de panza, mientras el terreno verde giraba rápidamente acercándose cada vez más y más. Tirando con todas sus fuerzas del timón, y aunque sin posibilidades de saber si lo conseguiría, mientras espacio y tiempo se iban extinguiendo, notó de repente con total y violenta pureza aquella seguridad que siempre la había caracterizado. En un momento de rebelde negativa a un desastre, de amor a la vida y con su valor inalterable, experimentó la orgullosa certeza de que sobreviviría. Y en respuesta a aquel suelo que volaba a su encuentro, oyó en su interior como una burla al destino, como un grito de desafío, aquella frase que tanto odiaba, de derrota, de desesperación y de súplica de auxilio. ¿Quién es John Galt? En el próximo episodio comenzaremos la tercera y última parte, A es A, de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Déjame un comentario, te leo y te contesto.